Oficina de Lamberdy en la mansión. El aire pesado que parecía no poder respirar llenaba el interior de la oficina como un flechazo. Era una sensación de desolación que cualquiera que entrara quisiera regresar y salir corriendo tan pronto como entrara en este lugar. Era Lulak Lamberdy, sentado en el escritorio de las oficinas de la mansión, creando una atmósfera tan aterradora. Lulak, a quien apodaron el León de Lombardía, cuando era más joven, se hizo más profundo y pesado a medida que envejecía. Ahora, estaba enojado como un rayo, pero cuando estaba profundamente preocupado como hoy, reapareció la apariencia dominante. Lulak estaba mirando la estatua de Natalia, su esposa, en la ventana. Fue un obsequio regalado por su nieta Florentie. Siempre lo disfrutó con nostalgia y cariño por su esposa, pero hoy en día era un poco diferente. Natalia. Lulak le dio a la difunta esposa un nombre bajo. Deberíamos haber sido padres un poco más estrictos. Biese fue el primer hijo de ambas parejas. Además de eso, estaba Sananet, la hija mayor, pero desde pequeña, era una niña que no podía alcanzar sus manos. Por eso, Biese, que tiene un accidente infantil y un lado travieso, se llevó el cariño de la pareja, especialmente la atención de Natalia. Y ese era el problema. Era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que algo andaba mal con la creciente figura de Biese. El Imperio Lambriú era principalmente una sociedad de completa sucesión de primogénitos. Biese lo reconoció a una edad muy temprana. Sin embargo, de generación en generación, Lombardía fue una familia que dio prioridad a las habilidades del individuo sobre el primogénito y sucedió en la oficina principal. A medida que Lulak crecía y sus hijos crecían, sus preocupaciones se profundizaban. Si tenía los hijos adecuados, quería que se hiciera cargo del trabajo del señor y tomara un descanso del día siguiente, pero no había la persona adecuada. No hace mucho, le mostró este sentimiento a su hija mayor, Sananet, pero la respuesta de su hija fue fría. He visto cuántas cosas lleva mi padre a la espalda, la más larga que he visto entre los hermanos. Y no tengo la intención de vivir ese tipo de vida. Padre. Lulak se vio obligado a reír amargamente y a sentir con la cabeza. No importa cuánto se le dé, si no lo quiere, se convierte en una silla terrible con espinas. No hace mucho, Biese cometió otro gran error. Biese, que está a cargo de la gestión de las propiedades inmobiliarias de Lombardía en la región central del imperio, vendió la tierra a un noble cercano a él a un precio excesivamente bajo. El problema era que se le había dicho a la tierra que el mineral de hierro se había enterrado constantemente. Sabiendo que Biese vendió la tierra por su influencia externa. Afortunadamente, desde el principio, se consideró una mina pequeña, por lo que el daño económico no fue tan grande. Sin embargo, fue solo esta vez que Lulak lo supo con certeza. Que Biese puede abandonar los intereses de Lamberdy para su propio beneficio personal. Cuando los pensamientos llegaron a ese punto, llegó el momento de ver finalmente un gran suspiro en la boca de Lulak. Tut. El sonido de un pequeño golpe le hizo cosquillas en los oídos. ¿Quién es usted?, preguntó Lulak a un golpe desconocido. Abuelo. Esta es tía. Tía. Una voz alegre y fuerte respondió fuera de la puerta. Sorprendido, Lulak se levantó de su asiento y abrió la puerta directamente. Abuelo. Florentie, cuyo rostro parecía una flor en ambas mejillas, sonrió ampliamente mientras miraba a Lulak. Oye, nuestra tía está aquí. Y al mismo tiempo, el aire pesado que apretaba la oficina y Lulak se fue volando en poco tiempo. Abrazó a la pequeña nieta que entró corriendo y abrazó su pierna, riéndose de Lulak. Ka.
Una sonrisa en el rostro de Lulak continuó ante el sonido de la risa de Florentie. Era difícil pensar que era la misma persona que había hablado en serio hace un tiempo. ¿Estás ocupado con tu trabajo, abuelo?, preguntó Florence. No estoy muy ocupado. ¿Por qué está pasando? A la pregunta de Lulak, Florentie respondió enérgicamente. Por favor, escribe una carta de recomendación, abuelo. ¿Carta de recomendación? Sí. Lulak ladeó la cabeza un momento y luego dejó a Florentie en el sofá. Cuando Galehan y su nieta visitaban juntas la oficina, Florentie siempre tenía un lugar para sentarse. Después de un rato, se colocaron galletas y jugo en la mesa. Mirándolo por un momento, Florentie rápidamente muerde una galleta grande. Fue demasiado casual para venir a recibir una carta de recomendación del señor. Es un niño de 8 años, para saber qué. Lulak se lastimó y sonrió a su nieta. ¿Está delicioso? Sí. Es dulce. Lulak acarició la cabeza de Florentie con una apariencia intacta. ¿Escribir una carta de recomendación? Probablemente, parecía que no lo sabía bien, pero no fue fácil venir y pedir una carta de recomendación del señor. Recibir una carta de recomendación sellada con el sello del señor, en una palabra, significaba recibir el apoyo total de Lombardía. También dijo que si le pasaba algo, Lombardía intervendría. No podía ser tuyo, ¿para quién era? Es Estira. Es un estudiante del Dr. O'Malley, y dice que quiere ir a la Academia Imperial para investigar herbología. Entonces debería recibir una recomendación del Dr. O'Malley. El Dr. O'Malley ya le ha dado una carta de recomendación a otro, ¿no? ¿A otra persona? Probablemente, Florentie estaba buscando al abuelo que haría esto simplemente porque quería ayudar al niño. Lulak parecía estar calentándose una vez más. Sin embargo, la carta de recomendación del señor todavía está. Lo que quedaba ahora era como arder bien sin lastimar el corazón de la nieta. Pero Florentie. La carta de recomendación de este abuelo no es tan fácil de dar. Florentie se quedó sentada escuchando con sus grandes ojos abiertos. Lulak ya estaba sudando en su cabeza pensando qué hacer si su nieta comenzaba a llorar. La cola de su boca sonriente estuvo a punto de temblar un par de veces. Aquí también se manifestó una personalidad inusualmente débil para la sangre y la carne. Sí. La recomendación de Bros sería mejor que la recomendación de este abuelo. Brosler era un académico que se desempeñó como vicepresidente de la academia y, después de su jubilación, fue un académico que ingresó a la familia Lamberdy, que había estado brindando apoyo. Entonces, no fue tanto como una recomendación del señor, pero sería de gran ayuda. Si envía a esa niña llamada Estira a Brosley y obtiene una evaluación adecuada. Necesito ambos. Lulak dejó de hablar. Hablando de 2 hojas. La recomendación del abuelo y la recomendación de Brosley, 2 de ellas. Lulak estaba avergonzado y por un momento buscó algo que decir. Florentie preguntó así a Lulak. Dijiste que necesitas una evaluación razonable, ¿no es así? Sí, lo hice. ¿Qué pasa si quiero recibir sus 2 cartas de recomendación? Florentie parecía sincera. Porque Estira es muy inteligente y lo hace todo bien. ¿Ella lo hace bien? Preguntó Lulak, aparentemente curioso. Sí. Conocer bien la medicina y aplicar ese conocimiento al desarrollo y la creación eran historias diferentes. Muchos eruditos sabían cómo hacerlo primero, pero lo segundo era poco común. Entonces, traeré la medicina hecha por Estira.
Preguntó Florentie, dejando la galleta que tenía en la mano. Sería difícil hacer que Brosly y yo estuviéramos satisfechos al mismo tiempo. Estira puede hacerlo. Pareces tener mucha confianza. Lulak se rió de su joven nieta. Sí. Entonces, si te gustan las medicinas hechas por Estira, ¿estás escribiendo una carta de recomendación, abuelo? Ante las palabras de Florentie, Lulak se rió y asintió con la cabeza. Sí, hagámoslo. Se lo diré a Brosl con anticipación. ¡Wow! Abuelo, el mejor. Florentie estaba muy feliz y se escapó abrazando a Lulak. Lulak se derritió en el acto divertido que nunca había recibido de otros nietos que siempre le tenían miedo. Sí. No lo sabía, Lulak, que estaba acariciando la espalda pequeña del niño y soltó una risa triste. El hecho de que la nieta, que parece estar abrazándose con la cara enterrada en el regazo de su abuelo, en realidad está girando la cabeza con fiereza con los ojos brillantes. El edificio oeste es donde se encuentran las oficinas y las salas de conferencias de las personas que trabajan para Lombardía. Una persona que no se veía a menudo aquí estaba caminando por el primer piso del edificio oeste. Esa persona. ¿No es Galehan? ¿Pero por qué está tan inquieto aquí? Cada una de las personas que informaron a sus superiores miró a Galehan y estaba confundida. El pasillo, donde Galehan suspiró, estaba frente a la oficina de Clerivan. La puerta con el nombre, Clerivan Pellets, en papel de aluminio se veía tan grande. Es una buena idea escuchar a su hija. Vino aquí porque quería, pero Galehan vaciló. Fue porque Clerivan estaba asustado. Debo volver. Es cierto que durante el negocio del algodón de Coroy, la ayuda de Clerivan fue muy apreciada. Sin embargo, era una pregunta separada, si daba miedo o no. Vi los agudos ojos de Clerivan. Los hombros de Galehan caen hacia abajo. Fue muy patético. Incluso antes de que Florentie se lo dijera, había pensado en buscar la ayuda de Clerivan. Pero después de todo, simplemente cerró su mente porque era incómodo hablar con Clerivan. Pero mi hija tenía razón. Por supuesto, si hay algo que no sepa, debe preguntar. En particular, fue correcto recibir toda la ayuda que pudiera recibir alguien que todavía no era bueno en el negocio como él. Tomando un pequeño respiro profundo, Galehan, quien endureció su mente, llamó a la puerta de la oficina. Golpear. Una vez fue un susurro, pero fue bastante fuerte. Sin embargo, no llegó ninguna respuesta desde el interior. Una vez más, toca. Galehan volvió a llamar, pero dentro todavía no había respuesta. Oh, supongo que no está adentro. El rostro de Galehan se iluminó extrañamente. ¿No es inevitable porque no hay gente adentro? Fue cuando Galehan se volvió hacia este paso ligero, prometiendo volver más tarde, tal vez no mantenerlo. Oh. No muy lejos, Clerivan se puso de pie. Mirando a Galehan con los brazos cruzados y apoyado oblicuamente en la ventana. Mira, Clerivan. Me preguntaba cuándo llamarás. Clerivan dijo con voz fría. Lo estaba viendo todo. La cara de Galehan se puso ligeramente roja de vergüenza. Pero no tomó más tiempo de lo que pensaba. En lugar de responder, Galehan sonrió y se rascó la cabeza. Debes haber venido porque tienes algo que decir. Clerivan se acercó y dijo. Mientras lo miraba, pensó Galehan. Florentie dijo claramente, Señor Clerivan siempre es amable. De repente, le preocupaba tratar a su hija con tanta frialdad. Adelante. Primero, Clerivan, quien tomó la iniciativa,
dijo mientras abría la puerta de su oficina. Bueno, discúlpeme por un momento. Galehan entró y saludó cortésmente. Fue un movimiento rígido que pareció hacer un crujido debido a la tensión. Ante esa aparición, Clerivan se rió sin que nadie lo supiera.